Listo. Ahora sí, vamos a trabajar lo que es la goniometría, específicamente el punto de movimientos corporales, ¿ya? Esto es muy importante en fisioterapia, ¿por qué? Porque esto a nosotros nos permite saber hasta qué punto puede movilizar o realizar los movimientos el paciente. Si tiene los movimientos restringidos, si tiene los movimientos limitados, si tiene los movimientos libres o adecuados para la articulación y dependiendo también del tipo de movimiento que se puede realizar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una gran cantidad de articulaciones, ¿no? Una de las articulaciones más frecuentes viene a ser la del cuello. Hay ciertos movimientos que se pueden realizar en el cuello y hay ciertos movimientos que se pueden realizar en el hombro, ¿ya? Entonces recordemos un poquito de anatomía, inclusive de ciencias, cuando estaban en secundaria o en primaria, cuáles eran las articulaciones, ¿no? Entonces, gracias a estas articulaciones, el ser humano puede movilizarse, puede desplazarse. Pero si esta persona tiene estos movimientos limitados o restringidos, lamentablemente no va a poder, no va a poder, valga la redundancia, movilizarse correctamente. A veces puede ser por dolor, a veces puede ser por desgaste articular, por artritis, por artrosis, por osteoporosis, etc., etc., ¿no? Por diversas causas, por diversos factores. Pero la goniometría mide ese movimiento. Por ejemplo, ustedes, si yo les pido, a ver, levanten el miembro superior izquierdo, lo levantan como apuntando hacia el cielo. Hay personas que de repente su articulación del hombro no les permite realizar este movimiento, solamente lo pueden cumplir de manera parcial y no total, ¿no? Y eso no sería correcto. ¿Qué significaría? Que tiene una dificultad en la articulación del hombro, que hay que investigar un poquito más, probablemente es problema de cansancio, artrosis, puede ser, por ejemplo, también una luxación que ha tenido previa, ¿no? Y que no se ha recuperado correctamente. Y eso le está ocasionando dolor. ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Sí, profesora. Muy bien, entonces vamos un poquito a ver qué cosa viene a ser goniometría. Goniometría deriva del griego gonio, que significa ángulo, y metrón, que significa medición. Eso quiere decir que si nosotros tomamos en cuenta estos términos, puede decirse que es la medición de los ángulos. ¿Y qué ángulos vienen a ser? Los ángulos que forman las articulaciones, ¿ya? Es la disciplina que se encarga de estudiar la medición de los ángulos que forman las articulaciones al realizar los movimientos. Y existe un aparato que mide, ¿no? En el video, bueno, quizá no nos alcance el tiempo para poder visualizar ese video, pero el viernes sí, antes de empezar el examen, sí van a poder visualizar ese video y van a darse cuenta que se utiliza un tipo, es como una regla, ¿ya? Es como una regla articulada. Ese es el goniómetro. Y bueno, se utiliza bastante en fisioterapia, ¿no? Nosotros quizá no utilizamos ese goniómetro, pero lo que sí podemos hacer es valorar y evaluar los movimientos que puede realizar el paciente para poder saber qué acciones vamos a tomar, teniendo como antecedentes las enfermedades o las circunstancias que han provocado que esos movimientos se hayan disminuido. ¿Ya? Los objetivos principales para realizar esta goniometría viene a ser, primero,
evaluar la posición de una articulación en el espacio, ¿no? Cómo está posicionado, si es una posición correcta, incorrecta, si está dentro de los límites normales. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuál viene a ser los límites normales? Nosotros nos podemos dar cuenta fácilmente, porque si nosotros le pedimos que flexione los dedos y los dedos no tienen una posición recta o, mejor dicho, al momento de flexionarlos, no todas las flexiones son parejas, entonces pues eso quiere decir que algo está pasando. Segundo objetivo de la goniometría es cuantificar la ausencia de movilidad de una articulación. ¿Hasta dónde puede realizar los movimientos? Y tercero, evaluar el arco de movimiento de una articulación. Por ejemplo, si yo les digo, a ver, flexione la muñeca, o sea, traten de juntar o de colocar la palma de su mano hacia su muñeca. Hay un ángulo que se forma, ¿no? Entonces, ese ángulo tiene que estar dentro de lo normal, ese arco de movimiento. Si bien es cierto, tú no puedes pegar la palma de la mano hacia la parte interna de tu muñeca, ¿no? No puedes, imposible. Tendrías que tener una condición que tu tejido, el conectivo, sea demasiado elástico, que sí hay, por cierto, ¿no? Entonces, eso estaría fuera también de los límites, ¿no? Porque ya esa es una condición que genera una hiperelasticidad. Muy bien, vamos a ver. Entonces, a esto es lo que me refiero. Este es el ángulo que se forma. Este es el arco de movimiento, ¿no? Hasta donde yo puedo flexionar, puedo mover las articulaciones o partes de mi cuerpo. Miren, por ejemplo, si yo, lo que les mencionaba, si yo les pido que levanten el miembro inferior, perdón, superior, apuntando hacia el cielo, se le conoce como flexión. Pero si yo les pido que coloquen su miembro superior hacia la parte posterior, se le llama extensión, ¿no? Entonces, a veces las personas no pueden realizar este arco de movimiento porque ambos movimientos, tanto flexión como extensión, se acompañan y se complementan, ¿ya? Tenemos que recordar, inevitablemente, así no nos guste, los planos anatómicos. Ya lo hemos visto en la primera clase, pero, dentro de las primeras clases, pero siempre es bueno recordar para que ustedes tengan en cuenta. Son referencias espaciales, son divisiones imaginarias, líneas imaginarias, como meridianos. ¿Se acuerdan cuando estudiaban en el colegio y les hablaban del planeta Tierra y decía que la Tierra está dividida por meridianos, por líneas imaginarias que van de polo a polo, ¿no? Entonces, estos meridianos lo que hacen es dividir de manera imaginaria. Igual, estas vienen a ser líneas o divisiones imaginarias, que normalmente son tres y que de ellas salen otros que son compuestos. Tenemos el plano sagital que divide el cuerpo en un lado izquierdo y un lado derecho, ¿no? Entonces, así nosotros nos podemos guiar. Si podemos decir dónde se encuentra el hígado, según el plano sagital. Se encuentra en la mitad izquierda, ¿no? O perdón, en la mitad derecha. Derecha. Sí, ajá. La vesícula igual se encuentra en la mitad derecha. Si nosotros decimos lo que es el apéndice, se encuentra en la mitad derecha, igual. Si nosotros hablamos del corazón, podemos decir que en su gran mayoría se encuentra en la mitad izquierda, ¿no?
y así sucesivamente. Entonces, el plano sagital recorre esta línea imaginaria dividiendo el cuerpo en dos, pero desde la parte frontal, ¿no? Desde la parte frontal. Muy bien. El plano coronal, acuérdense, yo les había mencionado para que ustedes recuerden como una corona, ¿no? Como una corona que se coloca, así divide el cuerpo. Y lo divide, es una línea imaginaria, es un corte que se hace dividiendo el cuerpo en parte anterior y posterior, ¿no? No es adelante y atrás, es anterior y posterior, que pasa por específicamente la mitad del cuerpo, siempre y cuando la persona se encuentre en una posición anatómica, ¿ya? Igualito, si nosotros decimos según el corte o el plano coronal, dónde se encuentra el corazón, dónde se encuentra el coxis, dónde se encuentran los pulmones, dónde se encuentra el hemisferio frontal, dónde se encuentra el hemisferio occipital, así, la parte occipital del cerebro. Entonces, igual, nos permite dividir, ¿no? Plano transversal. ¿Es la línea imaginaria o es el corte imaginario que se le hace al cuerpo de manera horizontal, dividiendo en una parte superior e inferior? ¿Ya? ¿Puede haber varios cortes o planos transversales? Sí. Por ejemplo, en esto se basa el uso de la tomografía axial computarizada. Hace cortes transversales de las imágenes para poder sacar las imágenes que, bueno, se ven, ¿no? En las placas de tomografía, porque van avanzando planos transversales, planos transversales y así, ¿no? Términos de orientación, cefálica y caudal. Ojo, este tema, por si acaso, acuérdense, todavía no entra en el examen del día viernes. No entre en el examen del día viernes. Recién eso va a ser para el próximo mes, ¿ya? Em, pero esto sí ya lo habíamos visto, así que hay que recordar. Como les mencionaba, los términos de orientación son cefálico-caudal. Cefálico que está cerca de la cabeza. A ver, Ajá. Y caudal que está cerca a los pies. Por eso, cuando decimos tienes que realizar una evaluación al paciente cefálico-caudal. ¿Qué quiere decir? de la cabeza a los pies. Perfecto. Entonces, de la cabeza a los pies, ¿ya? Proximal o distal. Proximal. Esto va en referencia a lo que es el tronco, a lo que es nuestro cuerpo. Nuestro tronco específicamente, ¿no? Lo que está más cerca de nuestro tronco se le conoce como proximal. Está próximo, está seguido a. En cambio, distal es lo que está más alejado de nuestro cuerpo. Distante, ¿no? De esa palabra proviene. Distante. Muy bien. Entonces, si yo les dijera, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿el hombro se encuentra proximal o distal? Proximal. Proximal, Proximal. Muy está bien. más cercano. Ujú. La pantorrilla. Distal, está más Tal. alejado. Más Dis- alejado. Muy bien. Entonces, ojo, hay que aprender a utilizar estos términos. Estos dos términos de orientación se utilizan bastante en la administración de medicamentos. No sé si recuerdan o habrán escuchado cuando dicen, cuando tú quieres escoger una vena para poder aplicar medicamentos, tienes que escoger desde la vena más distal
a la proximal. O sea, eso quiere decir, ¿dónde voy a empezar a buscar las primeras venas? Por ejemplo, a ver qué dicen ustedes. Miren, voy a volver a repetir. Me dicen, para poder buscar o ubicar la vena donde vas a aplicar el medicamento, tienes que empezar desde las venas distales a las venas proximales. Entonces, ¿dónde voy a empezar? ¿En qué parte del cuerpo voy a empezar a buscar las venas? A ver. se queda- Mm, la vena, ay, ¿cómo se llama? Estas venas, No, la vena no, no, cefálica, así, no me digan el nombre de la vena, la parte del cuerpo donde empiezan a buscar. en el brazo, O sea, aquí, en el brazo primero, es mi primera opción. En las piernas, ¿Dónde? en las piernas, en los pies, No, ¿no? no, 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 no. ¿Desde dónde ustedes empiezan a buscar? ¿Qué vena es? las manos, Exacto, en el dorso de la mano. Si no encuentro ahí, ¿a dónde paso? al brazo, el Ay, brazo, ¿se me van a pasar al brazo tan rápido? La otra mano. el antebrazo. El antebrazo, claro. Ya ven, se están olvidando las partes del cuerpo, chicos. Mm, Estamos tan claro, la acostumbrados. distal sería en la mano y Ajá, la proximal sería en el antebrazo o en el claro, brazo. el brazo. Ese sería lo último, ¿no? Claro. Recordemos que el miembro superior se divide en mano, antebrazo y brazo. Ojo, pero estamos tan acostumbrados a decir brazo a todo, ¿no? Pero no es así. Ya nosotros como somos de la carrera de la salud tenemos que aprender a expresar, ¿ya? Muy bien, vamos. Entonces ahora con el siguiente término de orientación. Ventral y dorsal, igualito. Ese tipo de orientación también la han utilizado muchísimo en lo que viene a ser asistencia básica hospitalaria, porque las posiciones se basan en, en decir, ¿no? De cúbito ventral. De cúbito ventral, ¿cuál sería? Comúnmente, ¿no? ¿Cómo lo Cúbito llamamos? prono, de Ajá, cúbito prono. de cúbito prono, de cúbito ventral, o comúnmente, como nosotros expresamos, cómo se coloca el paciente. Boca arriba, como lo decimos nosotros. No, 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 no. No, Ojo, anterior. boca abajo, Recostado sobre el vientre, pues. sobre el vientre, claro. De cúbito ventral significa que está apoyado sobre el vientre, entonces está boca abajo. Y de cúbito dorsal, cuyo otro nombre viene a ser de cúbito Supino. supino. Y comúnmente, ¿cómo se le llama? Está, De Ahí sí, espaldas, ajá, recostado. de posterior. espalda, Exacto. recostado sobre la espalda o boca arriba, ¿no? Muy bien. Superficial y profundo. Superficial.
Por ejemplo, la piel viene a ser superficial, profundo vienen a ser los tejidos profundos. Igual, esto se aplica, a este término de orientación también se aplica para lo que son los tejidos como la piel, los músculos, ¿no? Que va por capas. Entonces, esto nos permite saber qué tanto da a la superficie o qué tanto va a la parte más profunda de nuestro cuerpo, interno y externo. Interno no, no se refiere al interior del cuerpo, ¿no? Sino interno, la parte interna es lo que va hacia adentro. Por ejemplo, la palma de la mano da hacia la parte interna de nuestro cuerpo porque choca con o cuando nosotros nos colocamos de pie, la palma de la mano la colocamos normalmente hacia, orientado hacia la cadera, ¿no? Esa es la parte interna. En cambio, el dorso está hacia la parte, el dorso de la mano está hacia la parte Externo. externa. Muy bien. Si nosotros habláramos de los huesos, el peroné está en la parte interna o externa de la pierna. A ver, ¿qué me dice? En la parte interna. ¿Seguro? En la parte externa sería profesora porque está la parte. Ajá, claro. En la parte externa porque aquí, miren, voy a dibujar. Este sería el peroné y, no, más delgadito, así. Este sería el peroné y este vendría a ser la tibia, ¿no? La tibia es un poco más gruesa. Entonces, el peroné está en la parte Externo. y la tibia Externa. está hacia la parte. Interna. Muy bien. Para colocar un inyectable, aquí nosotros tenemos un músculo que está aquí, que se llama vasto femoral, que está formado por dos fibras grandes. ¿Dónde colocamos, por ejemplo, en el muslo al niño? Se llama vasto femoral. Pero ¿cuál sería? ¿El externo o el interno? Interno. O externo. Externo, claro, externo. Aquí se coloca en el externo. ¿Ya? Entonces, también algunos nombres de algunas partes del cuerpo se basan también en la orientación que puedan tener, ¿no? En los términos de orientación. Y lo aplicamos constantemente, solamente que muchas veces no nos percatamos, ¿no? No nos damos cuenta. Y a veces utilizamos inapropiadamente estos términos de orientación. Por lo tanto, tenemos que repasar un poquito. Ya, a ver, vamos a ver un video en donde explica un poquito más acerca de los planos, ¿ya? Con algunos ejemplos. Me avisan si es que se puede escuchar. Vamos a ayudarnos de esta ilustración para poder explicarlo. Con cada uno de los planos vamos a ver tres cosas. ¿Se escucha? Sí. Sí, profesora. Ok. Sí, profesora. El plano propiamente dicho, que es la lámina amarilla, esta que se ve en la imagen. Este sería cada uno de los planos. Luego el eje, que son las flechas que atraviesan perpendicularmente cada plano, serían las flechas estas negras.
Y por último veremos los diferentes movimientos que se pueden realizar en cada plano y en cada eje. Así que vamos a empezar de izquierda a derecha por el plano sagital o medial. Bien, el plano sagital es un corte anatómico e imaginario que se utiliza para dividir al cuerpo en dos mitades, es decir, en una mitad izquierda y una mitad derecha. A este plano se le conoce como sagital o medial. Se usan ambos nombres para referirnos a este plano. Ya verán que con todos los planos y ejes hay diferentes nombres, no hay un único nombre para cada plano y cada eje. Entonces, ¿por qué se le conoce con el nombre de sagital? Esto es importante tenerlo claro porque con el plano sagital y coronal nos va a ayudar bastante a acordarnos de cada uno y a diferenciarlo. Bueno, pues para dar respuesta a esta pregunta de por qué se le conoce con el nombre de sagital, tenemos que hacer un breve repaso de la anatomía de los huesos del cráneo. Vamos a usar esta ilustración para ayudarnos a explicarlo. De los huesos que forman el cráneo, en esta ilustración podemos ver varios. Aquí tendríamos los dos huesos parietales, uno a cada lado, el parietal izquierdo, el parietal derecho. La orientación sería, aquí estaría la cara, aquí es donde estarían los ojos, la boca, y esta sería la parte de atrás de la cabeza, la parte occipital. Bien, pues aquí tendríamos los dos huesos parietales, el hueso frontal y el hueso occipital. Aquí también se ve un hueso parietal, el otro quedaría al otro lado, el hueso frontal, y aquí detrás se ve un poquito del hueso occipital. Bien, pues las líneas que unen estos huesos se conocen como suturas y cada una de ellas, cada sutura tiene un nombre concreto. La sutura que une ambos huesos parietales se llama sutura sagital, sería esta sutura de aquí. De ahí el nombre del plano sagital. Es la línea imaginaria que pasa en dirección vertical atravesando el cuerpo y siguiendo la línea de forma paralela a esta sutura para dividir el cuerpo en una mitad izquierda y una mitad derecha. Es decir, si vemos la cabeza desde arriba, esta es la sutura sagital, nos imaginamos que cae una línea, que cae una hoja justo siguiendo la línea de la sutura sagital y tendríamos este plano, el plano sagital. Bueno, por otro lado tenemos el eje. En este caso, el eje que atraviesa perpendicularmente el plano sagital es el eje transversal. También se le llama eje horizontal o medio lateral, que es el que atraviesa el cuerpo del lado izquierdo. Bueno, pues una vez teniendo claro el plano y el eje que atraviesa el plano, podemos ver los movimientos que se dan en el plano sagital y usando el eje transversal. Si observamos el cuerpo desde el lado derecho o desde el lado izquierdo, es decir, tenemos una visión lateral del cuerpo como vemos aquí en estas ilustraciones, podríamos ver en este plano y utilizando este eje los movimientos de flexión y extensión. Son los dos movimientos que vamos a ver en este plano y utilizando el eje transversal. Bueno, el siguiente que vamos a ver es el plano coronal o frontal. Esto es un corte anatómico imaginario que se utiliza para dividir al cuerpo en dos mitades, en este caso en una mitad anterior y una mitad posterior. A este plano se le conoce como plano coronal o plano frontal. Se le da estos dos nombres, más habitual verlo como plano coronal. Entonces, siguiendo la explicación que vimos antes para el plano sagital, podemos explicar también de esta forma el plano frontal. En este caso, la sutura en la que tendríamos que fijarnos es la que separa ambos huesos parietales del hueso frontal, que sería esta de aquí. La podemos ver en las dos ilustraciones, aquí vista desde arriba y aquí vista desde el lateral. Entonces, el nombre de esta sutura es la sutura coronal, que es la que le da nombre al plano coronal. El plano coronal sería el corte imaginario que pasa de forma paralela por toda la cisura coronal para fragmentar al cuerpo en dos mitades, una anterior o ventral y la otra posterior o dorsal. Si hacemos lo mismo que hicimos antes, si nos imaginamos una hoja cayendo y dividiendo al cuerpo de forma paralela a esta sutura, pues tendríamos este plano de aquí. Tendríamos un plano que divide al cuerpo en una mitad posterior y en una mitad anterior. El eje de movimiento en este plano, que se relaciona con este plano, es el eje anteroposterior. También se le llama eje sagital o ventrodorsal, que es el que va de atrás hacia adelante. Es como si una flecha atravesara el cuerpo de atrás hacia adelante. Y en cuanto a los movimientos que se pueden realizar en este plano, tendríamos principalmente la abducción y la aducción. Recuerden, porque esto puede dar lugar a confusión, que abducción con B es abrir, es decir, sería abrir el brazo, ¿vale? Abducción con B, y aducción sin B sería cerrar, ¿vale?
Entonces, si observamos el cuerpo desde una posición antero-posterior, es decir, si nos ponemos de frente a una persona, el único movimiento que puede ser percibido de forma completa sería la apertura de los brazos y piernas. Por lo tanto, aducción y abducción son los movimientos que vamos a ver en el plano coronal y utilizando el eje antero-posterior. Y por último vamos a ver el plano transversal u horizontal, o también se le conoce como el plano axial, más frecuente verlo como plano transversal. Bueno, el plano transversal es un corte anatómico imaginario que se utiliza para dividir al cuerpo en dos mitades, en este caso una mitad superior y una mitad inferior. A este plano se le conoce como transversal, horizontal o axial. El eje de movimiento que vamos a tener en este plano es el eje vertical, también se le llama eje longitudinal o eje axial, que es el que va de los pies a la cabeza, es decir, cráneo caudal, es el que atravesaría aquí de los pies a la cabeza. Y en cuanto a los movimientos que podemos ver en este plano y utilizando este eje, pues tendríamos básicamente los movimientos de rotación. Son los movimientos que vamos a tener en este plano. Bueno, pues con esto ya queda explicado todo. Tal vez conviene que paren la imagen aquí, que lo miren con detenimiento, porque es verdad que puede dar lugar a confusión. Hay varios nombres para cada uno de los planos y los ejes. Pero bueno, si nos acordamos de este pequeño detalle de la sutura sagital y la sutura coronal, pues nos acordaremos bastante rápido de sutura sagital, plano sagital que divide en mitad izquierda y derecha, y a su vez el plano coronal con la sutura coronal que divide en anterior y posterior, y por descarte pues el transversal u horizontal será el que divida en una mitad superior e inferior. Bien, pues con este vídeo creo que vamos a poder entender mejor algunos conceptos de anatomía, sobre todo cuando pongamos algunos planos y hablemos de cortes coronales, sagitales o de cortes transversales de diferentes tejidos, pues ya vamos a entender a qué estamos haciendo referencia. Listo, muy bien. Entonces, ahí están los planos un poco más explicados. Ya, por favor, recordar, repasar, revisar estos términos. Después vamos a ver ahora sí cuáles vienen a ser los términos de movimientos, ¿no? ¿Cuáles vienen a ser los movimientos que puede realizar el cuerpo? Vuelvo a repetir, existen articulaciones en todo nuestro cuerpo, ¿no? Inclusive hasta los huesecillos más chiquitos logran articularse. Pero el hecho de que se articulan no significa que deben, em, que pueden realizar lo que es todos los movimientos, porque hay articulaciones que son semimóviles y hay articulaciones inmóviles. Por ejemplo, un, una articulación inmóvil se trata de los huesos del cráneo, o ustedes pueden mover los huesos del cráneo. No, No, profesora. No, profesora. Claro, no se pueden mover, ¿no? O ustedes pueden mover, por ejemplo, la articulación de eh, ya, la articulación del hueso etmoides. No, profesora. No, no es tampoco. cierto. Pero también existen articulaciones semimóviles y ahí, por ejemplo, en el caso de los semimóviles, pueden, pueden utilizarlo, sí, pueden utilizar para hacer movimientos, pero no es algo frecuente, ¿no? Son en casos extremos. Por ejemplo, una articulación semimóvil viene a ser la articulación formada por las dos sínfisis pubianas, ¿ya? Las dos sínfisis. Eso quiere decir que en la parte anterior, donde se encuentra la pelvis, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar que estén unidas, pero puedan moverse, por ejemplo, ¿en qué casos? Cuando ya el niño vaya a dar, cuando vaya a dar a luz, ¿no?
Entonces, no. Ahí, por ejemplo, tenemos dentro de los primeros movimientos la flexión y extensión. Miren, ¿ah? Aquí, ¿qué articulación está flexionando en la primera? ¿Qué articulación? El del codo, El del codo. En la segunda imagen, ¿qué articulación? De la rodilla. La Muy rodilla, bien. Y en la tercera, la mano, la muñeca, no, de la muñeca, claro. Codo, rodilla, muñeca, ¿no? Listo. Está tanto flexionando, ¿ya? Y extendiendo, que también se conocería como estirar, ¿no? Vamos con los siguientes movimientos. Tenemos lo que es abducción y aducción. Abducción. Miren, ¿ah? Aquí está con una B y D. ¿Por qué? Porque algunos le dicen abducción y el otro aducción. Entonces, ¿dónde estaría la diferencia? No podríamos diferenciarlo, ¿no? Sería difícil si nosotros lo pronunciamos así. A ver, comprueba que el paciente puede hacer abducción y aducción. Y tú dices, bueno, o te dicen de repente, comprueba a ver si puede realizar abducción. Y en vez de abducción, tú haces aducción, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos términos, ¿no? A ver, en el caso de la abducción, significa que está separando el miembro del cuerpo. Y aducción viene a ser acercar, ¿ya? Aducción, abducción. Ujú. Abducción, alejar y aducción, acercar. Muy bien. Por ejemplo, en la primera imagen está haciendo abducción, por eso lo pronunciamos con la B, abducción. ¿De qué parte? ¿De qué articulación está abduciendo? en la pierna, No, miembro superior, Denme de la pelvis. yo, tobillo. O de la cadera. ah, exacto, de la cadera, ¿no es cierto? Y en el caso de lo que es la segunda imagen, está Del abduciendo hombro. del hombro. Muy bien, El hombro. del hombro, ¿ya? Entonces, eso es importante. Profesora, según la foto, entonces abducción es hacia afuera y Ujú. aducción es hacia adentro. Exacto. Muy bien. Vamos a continuar. Acá también tenemos otros. Miren, por ejemplo, ah, está parado, está de pie y levanta los brazos hacia los lados, como los pajaritos cuando abren sus alas. Ahí, ¿qué movimiento estaría haciendo? ¿Abducción Abducción. o aducción? Abducción hacia Abducción. afuera. Abducción, muy bien, abducción, ¿no es cierto? Aquí, donde donde junta los dedos, los tenía separados y los ha juntado. Abducción Aducción. o aducción. Aducción hacia Aducción, Aducción. aducción, ya. Ahora vamos con otro término de movimiento que viene a ser la rotación.
La rotación no viene a ser, por si acaso, mover el cuerpo, la articulación en un ángulo de 360 grados. No, no es así. Rotar significa que yo voy a movilizar en línea, ¿no? Formando una especie de línea o formando un semicírculo. Por ejemplo, cuando a ustedes se les pide rotar la cabeza, que es lo que está haciendo en la primera imagen, es como cuando ustedes voltean a mirar quién está a su lado derecho y quién está a su lado izquierdo. Hagan ese movimiento y eso viene a ser rotación, ¿ya? Y eso, por ejemplo, se utiliza este movimiento para poder relajar a las personas cuando están muy estresadas, cuando están muy cansadas, ¿no? Porque ahí es donde se encuentra la mayoría de los músculos en esta zona del cuello y los hombros, ¿no? Muy bien. Igualito la rotación de la cadera, fíjense. No hace como si estuviera haciendo un movimiento de hula hula, no. Si no tiene su tope, es como si estuviera balanceándose hacia la derecha, hacia la izquierda, nada más, en un ángulo de 180 grados, ¿ya? Un semicírculo. Oposición del pulgar. Nosotros tenemos la ventaja, la dicha de tener el dedo pulgar opuesto. Eso quiere decir que no está en la misma dirección del resto de animales, sino que aquí, aquí vamos a ver que la persona puede juntar el dedo pulgar con el resto de falanges, con el dedo índice, con el dedo medio, con el dedo anular, con el dedo meñique, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que nosotros tenemos como seres humanos, ¿no? Tenemos mucha tecnología o tenemos pues tecnología simple que igual nos permite a nosotros trabajar correctamente. Muy bien, entonces esa es la oposición del pulgar también para saber. ¿Y por qué? ¿Por qué yo pediría que la persona haga este movimiento de oposición del pulgar? O sea, que junte los dedos, que junte, por ejemplo, los dedos y al momento de hacer la oposición, ya ahí automáticamente la persona no, la persona a veces no puede hacer estos movimientos. Después tenemos lo que es supinación y pronación. Supinación es hacia arriba, pronación hacia abajo. Si la persona pone la palma de la mano, perdón, el dorso de la mano hacia arriba, miren, ojo, ojo, pregunta con trampita. Si la persona después coloca el dorso de la mano hacia arriba, ¿qué sería? ¿Supinación o pronación? Supinación. Supinación, profesora. Supinación, profesora. Supinación. Supinación, dicen, ¿no es cierto? El dorso hacia arriba. No, es pronación, porque al ir el dorso hacia arriba, la palma está hacia abajo. ¿Ya? Tenemos otro movimiento que viene a ser la circunducción. Aquí ya les va a dar una idea este nombre,